Capítulo 9. Su beso me consumió y sedujo. Justo como él lo había querido. No fue rápido ni duro ni alimentado por el odio o la furia. Era una brasa, una promesa del fuego ardiente que vendría con un poco de cuidado. Casi lo consideré dulce, el tipo de casto abrazo que robaban dos amantes en cortejo cuando su acompañante no estaba mirando, hasta que lentamente levantó mis brazos por encima de mi cabeza, inmovilizándome contra la pared por mis muñecas. Tomó mi labio inferior entre sus dientes y mordió suavemente. Entonces recordé, no era un ángel. Y de repente estaba demasiado dispuesta a ser condenada. Maldito sea este reino y sus diabólicas maquinaciones. Su necesidad de pecado. Mi innegable necesidad por él. En este momento no había ningún juramento de sangre con el diablo. Ningún compromiso ni obligaciones con mi familia. Solo existía este momento, este príncipe malvado, y el calor. Aumentando constantemente entre nosotros. El cuerpo de Ira se moldeó contra el mío, duro como una roca inflexible en todos los lugares correctos. Cualquier hambre que sintiera fue igualada por él. Ojalá lo odiara. Ojalá no deseara pasar mi lengua por sus labios, o suspirar mientras él obedecía mi silenciosa demanda y profundizaba nuestro beso. Este nuevo beso devoraba, saqueaba, robaba. Era una disculpa, un deseo y una feroz negativa a someterse a cualquier sentimiento verdadero, todo en uno. Necesidad primordial en su nivel más básico. No sabría decir si dejarme llevar por este salvaje sentimiento me asustaba o me emocionaba. Me alejé de un tirón, respirando con dificultad. ¿Esto es real? Sí. Como para probar la verdad en su declaración, sus caderas se movieron hacia adelante y estaba casi segura de que todo el castillo tembló en el segundo en que nuestros cuerpos se conectaron. No había duda de cuánto me deseaba este príncipe oscuro. Agarré las solapas de su chaqueta y llevé sus labios a los míos. Por un momento de corazón atronador, deseé que subiera mi vestido. Allí mismo, se enterrara profundamente dentro de mí y liberara hasta él. Último de mis deseos atrapados. Anhelaba olvidar dónde estaba y qué tenía que hacer. Quería abandonar todo el dolor, el sufrimiento y la pena que nunca se hallaban lejos. Todo lo que deseaba era el dulce olvido del tacto. Ira fácilmente podría proporcionar eso. Y más. Se contuvo y se separó de nuestro beso, solo para comenzar a acariciar lánguidamente la parte superior de mi corpiño. La necesidad me atravesó y pareció reflejarse en él. Arrastró sus manos por mis costados, apretándome un poco más contra su cuerpo. Puedes destruirme todavía. Más temprano que tarde si no dejas de hablar y me besas de nuevo. Exigente criatura angelical. Me sonrió con indulgencia y luego me complació. Este beso fue lento, embriagador y me hizo darme cuenta de que no era la única en peligro de ser destruida. Inclinó mi cara hacia arriba, trazó la línea de mi mandíbula, luego deslizó sus dedos por mi cuello, rozándolo suavemente a través de mi punto de pulso. Pequeños impulsos de electricidad chispearon bajo su caricia. Casi me había olvidado de que me había marcado, dándome una forma de convocarlo. Sin usar su daga de la casa. La pequeña, casi invisible se hormigueó. Nena dijo que la marca era un gran honor, uno que rara vez se otorgaba. Ella no había estado contenta. Inmediatamente volví a entrar en mí misma y me obligué a dejar a un lado la cualidad adictiva de sus besos. Casi sentí que la magia del mundo retrocedía como la marea bajando, su decepción rompiendo en olas reticentes a nuestro alrededor. Ira me soltó suavemente, sintiendo el cambio emocional. ¿Por qué? Me las arreglé para pronunciar las palabras, mi voz todavía llena de deseo. No pensé que preferirías una audiencia. Una imagen indecente de él tomándome en la mesa del comedor pasó por mi mente. Era tan vívida que juré que escuché sonidos de conmoción de los invitados cuando su príncipe me mostró lo pecador que podía ser, los vasos rompiéndose y los tenedores repiqueteando sobre la mejor porcelana. Demoníaca mientras Ira nos empujaba a los dos al límite, sin hacer caso de cualquiera que mirara. Tragué una risita nerviosa.
Esa entrada ciertamente causaría una impresión que la casa de la ira no olvidaría pronto. Aparté esos pensamientos escandalosos. Eso no es lo que quise decir, y lo sabes. Aunque me pregunté por qué decidió besarme ahora. Sus dientes se mostraron en una apariencia de sonrisa, un brillo de complicidad asomó a sus ojos. Admitió la evasión. No pude evitar negar con la cabeza, mis labios se curvaron en los bordes. Era un progreso, por pequeño que fuera. O tal vez finalmente estaba aprendiendo a leerlo mejor. Aunque sospechaba, en este momento en particular, él tampoco estaba tratando de esconderse tanto de mí. Traté de no dejar que la cautela arruinara el momento. Estaba hablando de marcarme. No lo que sea que, asentí con la cabeza entre nosotros, es esto. Escudriñó mi rostro durante un minuto tenso, los últimos vestigios de calor dejaron su expresión. Ahora sus ojos eran casi completamente negros. Esta vez no había duda del estruendo que sacudió el castillo. Giró los hombros, como si liberara la tensión en ellos y entre nosotros. Me tendió el brazo y todo rastro de pasión desapareció de su rostro. Aquí estaba el príncipe frío e insensible del infierno. No podemos quedarnos más. Es hora de reunirse con mi corte. Nuestra llegada al exterior de las enormes puertas talladas en hueso del comedor real fue un borrón. No pude recordar si Ira me había hablado en nuestro aparentemente interminable paseo hasta aquí, o si me había escoltado en completo y estoico silencio. Probablemente fue lo último, no me lo imaginaba involucrado en algo tan vulgar como preguntar sobre mi día o el clima. No es que me hubiera dado cuenta de cualquier manera. Había una sensación extraña en mi pecho, un leve tirón o mordisco o una combinación peculiar de los dos. Al principio pensé que era pánico revoloteando contra mis costillas, miedo por lo que acababa de suceder entre nosotros, pero eso no estaba del todo bien. La sensación se estaba acumulando lentamente, viajando desde mi corazón como un arroyo serpenteante a lo largo de la parte inferior de mi brazo. Ira volvió la cabeza en mi dirección, un profundo surco formándose en su frente. Eché un vistazo a lo que había estado mirando. Mi cornichello brillaba con ese pálido y sobrenatural púrpura de luchicare de un humano. Había sucedido 2 veces antes. Una vez, cuando encontré a Ira de pie junto al cadáver de mi gemela. Y de nuevo cuando encontré mi amuleto medio enterrado en un túnel después de que lo hubieran robado. Justo antes de que los demonios umbra casi incorpóreos atacaran y envidia clavara su daga de la casa profundamente en el vientre de Ira. Mis manos se cerraron en puños al recordar la forma en que la sangre de Ira se había secado en mis manos, debajo de mis uñas. El sentimiento absoluto de respira. Su voz era profunda y tranquila. Haremos las presentaciones, luego nos iremos si no deseas quedarte y cenar con ellos. No estoy nerviosa. Y me sorprendió descubrir que era cierto. Solté su brazo y pasé mis dedos sobre el frío metal del amuleto para consolarme, un viejo hábito que probablemente nunca rompería. Los cuernos del diablo, me recordé con un pequeño estremecimiento. No un amuleto para protegerse del mal. Este collar ya no era el amuleto inocente que había creído que era toda mi vida. Al contacto, una pequeña corriente pasó a mi piel, alarmándome lo suficiente como para tirar de mi mano hacia atrás. Eso era nuevo. Dirigí mi atención a Ira. ¿Viste eso? Asintió, sin apartar la mirada del cuerno del diablo encogido. La preocupación todavía estaba presente en sus rasgos. ¿Puedes usarlo durante la comida? Por supuesto, dije. Lo he usado durante casi 2 décadas. Si experimentas algo incómodo, dímelo de inmediato. Parecía a punto de decir algo más, pero cambió de opinión en el último momento. Ahora mi corazón se aceleró. ¿Incómodo cómo? Cualquier cosa inusual. No importa cuán pequeño o aparentemente inocuo sea. Estaba a punto de hablarle de la sensación de hormigueo, pero se desvaneció antes de que las palabras pudieran formarse en mi lengua. Tal vez solo los nervios me dominaban. Había viajado al inframundo con uno de los malignos,
Había hecho un trato de sangre con el diablo y estaba a segundos de reunirme con la intrigante corte de demonios del príncipe de la ira. Sin mencionar que acababa de ser asaltada por alguien que no era mí. Destino y mis labios probablemente estaban hinchados por el asalto. Si bien mis sentimientos emocionales por ira eran mucho más complejos, no me había disgustado el beso. De hecho, parecía haber descubierto una verdad que no quería examinar de cerca. Me pregunté si podía acostarme con alguien a quien odiaba, y aunque mi mente todavía se agitaba de ira por su traición, mi cuerpo respondía a su toque. No podía imaginarme a Orgullo tomando bien la noticia de mi encuentro amoroso con su hermano. ¿Quién sabía si tenía espías en esta corte, ansiosos y dispuestos a informar sobre cualquier asunto desagradable? Si bien no me importaría sembrar semillas de discordia entre las dos casas, no quería alienar a mi prometido y arruinar mi oportunidad de resolver el asesinato de Vittoria. Tenía todo el derecho a estar nerviosa. Sería extraño si no fuera así. Ira se inclinó y deslizó sus nudillos sobre mi cuello, su voz tan suave como su toque. Cualquiera que fuera la magia que alimentaba su marca de invocación, instantáneamente me calmó. ¿Lista? Asentí. Estudió mi rostro y debió haber visto que de hecho estaba preparada para mi presentación a la casa de la ira. Sin previo aviso, giró sobre sus talones y pateó las puertas. Caminó a través de ellas justo cuando chocaron con la pared, sus pasos retumbaron como un trueno en el repentino silencio. Me quedé sin aliento. No fue en absoluto como me había imaginado haciendo nuestra gran entrada. Dada su inclinación por la ropa fina y los modales impecables, pensé que sería más gentil o refinado. Debería saberlo mejor para no asumir nada sobre él. Una ola de demonios elegantemente vestidos cayó de rodillas, con la cabeza inclinada y los ojos bajos mientras él entraba en la habitación. Ira se detuvo varios pasos dentro del gran comedor y esperó a que me dirigiera hacia él. Mis pasos eran lentos y constantes, a diferencia de mi pulso. Se sintió como si hubiera pasado una eternidad y solo un segundo antes de que cruzara la habitación, el vestido susurrara sobre la piedra, y me detuviera cerca del príncipe de la ira. Cuando habló, su voz estaba mezclada con una orden real. Arriba. Y denle la bienvenida a Su Alteza Emilia María di Carlo, su futura reina. Las diosas deben haber estado cuidándome porque logré tragarme mi sorpresa sin mostrarla. Me volví sutilmente hacia Ira, una pregunta en mis ojos. Yo no había sido informada sobre la parte de Su Alteza. Imaginé que eso sucedería después de la coronación, o lo que fuera el equivalente. Demoníaco. La comisura de su boca se crispó antes de que su expresión se endureciera de nuevo y se dirigiera al mar de demonios curiosos con ese tono frío e implacable. Recuerden lo que dije sobre el respeto. Como pretendía un príncipe del infierno, el estatus de Lady Emilia se ha elevado. Solo se dirigirán a ella como Su Alteza o mi Lady. Insúltenla y me responderán. Ira miró fijamente a un señor en particular, y asumí que era el que Fauna dijo que ya había amenazado. No me gustaría estar en el extremo receptor de esa mirada, era lo suficientemente fría como para causar un escalofrío en los nobles circundantes. Y no parecían el tipo de sujetos que se acobardaban fácilmente. Consideren esta mi advertencia final. Se movió hacia mí entonces, extendiendo su brazo. Puse mi mano en el hueco de su codo y levanté mi barbilla. Caminamos uno al lado del otro hasta una gran mesa colocada al fondo de la habitación, y sutilmente dejé que mi mirada recorriera la cámara, bebiendo de nuestro entorno. Un tapiz colgaba contra la pared del fondo, que representaba a un ángel guerrero enfrascado en una batalla con demonios. Cabezas cortadas rodaban a sus pies, salpicadas de sangre y ojos lechosos. Una opción interesante para un comedor. Devolví mi atención a ese rayo de sol. La mesa a la que nos dirigíamos estaba hecha de una sólida pieza de madera vieja y hermosa. Una guirnalda compuesta de varios árboles de hoja perenne corría por el centro de su longitud, junto con un candelabro de hierro con brazos delgados que se asentaban justo encima de la vegetación. Los cirios de color crema y oro
Decoraban de un extremo a otro, emitiendo un cómodo resplandor parpadeante. Se colocaron platos de barro negro ante sillas doradas. Y los utensilios para comer también se hallaban hechos del mismo oro profundo. Era pura elegancia rústica. Bordes masculinos con inesperados trozos de calidez. Perfecto para un príncipe guerrero. Me gustó mucho. Ira nos dirigió hacia el centro de la mesa, donde se encontraban ubicados dos asientos más grandes y ornamentados. No del todo tronos, pero cerca. A diferencia de lo que me habían dicho sobre las cortes reales humanas, no estaríamos sentados en extremos opuestos de la mesa. Estábamos en su centro y todos los demás se desplegarían a nuestro alrededor. Había dos pasillos de mesas de madera, similares, pero más pequeñas a ambos lados de la habitación, creando un camino para que camináramos. Estas mesas no tenían asientos dorados, tenían bancos de madera a juego. Todas tenían una gran cantidad de velas a lo largo, una pieza central ardiente para el círculo más frío del infierno. Los sirvientes que no había notado que estaban cerca de la pared dieron un paso adelante, sacando con gracia nuestras sillas mientras caminábamos alrededor de la mesa. Ira esperó hasta que me senté antes de tomar su asiento. Se sirvieron rápidamente vasos de vino oscuro y se colocaron ante nosotros. Las bayas congeladas subieron a la superficie, encantadoras y tentadoras. Mi mirada se volvió hacia el príncipe. Estaba a punto de preguntar por qué nadie más se había movido para tomar asiento, pero cerré la boca. La atención de Ira ya se encontraba fija en mí, sus ojos casi brillaban a la luz de las velas. Todo se desvaneció en las sombras. Era como si él y yo fuéramos los únicos dos en la habitación, en todo el reino, y no podía evitar que mis pensamientos volvieran a su anterior y escandalosa visión de él haciéndome el amor hasta que viera las estrellas. Tal como los héroes libertinos de mis novelas románticas favoritas prometían hacer con los objetos de su afecto y lujuria. Reino ridículo y sus inclinaciones pecaminosas. De todas las ocasiones en que trabajó su magia tortuosa, ahora fue la peor. Aunque no estaba tan sorprendida. Ira mencionó que este reino detecta áreas de lucha y las pone en primer plano. Ciertamente estaba luchando entre las emociones internas contra los anhelos físicos. Hasta que resolviera mi guerra interna, probablemente estaría plagada de estos impulsos. Aparté mi atención de Ira y me moví incómoda en mi asiento, mirando el vino. O me ayudaría a distraerme o me convertiría en una criatura salvaje, arañando la ropa del príncipe. Pensar en su ropa fue un terrible error. Rápidamente me llevó a pensar en él sin camisa. Sangre y huesos, esta atracción prohibida empeoraba minuto a minuto. Quizás debería excusarme para tomar aire fresco. Miré a mi alrededor. Buscando un balcón o una terraza. Necesitaba enfriarme de inmediato. Después de mi presentación real, había pocas dudas de que todos los presentes sabían que me habían prometido a su hermano. Difícilmente me parecería apropiado estar deseando abiertamente a este príncipe cuando estaba a punto de casarme con el rey de los demonios. Ira se inclinó, sus labios casi rozaron el pabellón de mi oreja y lo sentí sonreír. Su voz era lo suficientemente baja, así que solo yo lo escuché. Una palabra y los despediré. La tentación estalló. ¿Parezco tan nerviosa? Estoy bastante seguro de que lo que estoy sintiendo no tiene nada que ver con los nervios. Un rubor subió por mi cuello. No tenía idea de que pudiera sentir excitación. Que la diosa me maldiga. Este reino sería mi muerte todavía. Obligué a mis pensamientos a volver a la razón por la que había venido a este mundo. No había sido seducción o querer eso lo que me hizo renunciar a mi alma. Fue venganza. Furia. Y esas emociones eran más poderosas que cualquier magia pecaminosa. O cualquier príncipe pecaminosamente seductor. Acerqué mis labios a su oído. ¿Estás sintiendo el cuchillo con el que ahora estoy considerando apuñalarte, Su Alteza? Si esto es un intento de cambiar el tema, estás fallando miserablemente. Su mano cayó debajo de la mesa, aterrizando suavemente en mi rodilla.
No cabía duda de que era un reconocimiento no verbal de mi mentira más reciente. Estoy aún más interesado en a dónde puede llevar esto, mi lady. Olvidas el pecado sobre el que gobierno. Me gustan bastante los juegos de cuchillos. Tus súbditos nos están mirando. Con su mano libre, tomó su vino y bebió un sorbo largo y cuidadoso. Actuaba como si estuviéramos disfrutando de una copa juntos nosotros solos. En lugar de ser observados por los señores y las damas del infierno. Dejó la copa y miró a la muchedumbre silenciosa y vigilante. Pueden sentarse. Me resistí a admitirlo, incluso en silencio, pero su toque mantuvo a raya mis nervios mientras la corte real tomaba sus asientos. Era difícil concentrarse en el miedo cuando sus largos dedos acariciaban la fina tela de mi vestido, atrayendo toda mi atención hacia ese punto de contacto. Imaginé que intentaba calmarme, pero su toque tuvo el efecto contrario. Mi corazón se aceleró. El príncipe maldito no parecía afectado en absoluto. Mi atención se centró en su regazo. Un placer finalmente conocerte, Lady Emilia. Te ves como una diosa. Esta noche. Una verdadera hechicera para todos los tiempos. La mano de Ira se tensó en mi pierna, antes de que lentamente continuara arrastrando ese dedo a lo largo de la costura exterior de mi vestido. Aparté mi mirada del príncipe. Directamente al otro lado de la mesa, de pie detrás de su asiento, un demonio rubio sonrió. Era Alqueira. Real había fulminado con la mirada antes. No le devolví la sonrisa. Lo siento, no creo que nos hayan presentado. ¿Ustedes? Lord Baylor McAden, mi lady. De hecho, era el demonio que había hecho comentarios groseros. Se sentó e inmediatamente comenzó a charlar con los señores y las damas a ambos lados de él. Más nobles agradables se unieron a nosotros y enseguida sacaron bandejas de comida. Carnes fileteadas al horno en hojaldre. Verduras de raíz asadas aderezadas con hierbas. Hogazas de pan crujientes que olían a especias intrigantes. Tazones para servir llenos de salsa oscura y aderezos. Nada de la comida me era familiar ni me recordaba a mi hogar, pero no era tan diferente como temía. Había estado albergando preocupaciones en secreto. Sobre extraños animales de ojos múltiples y despojos crudos y humeantes. Esto era realmente una delicia. Ira quitó su mano de mi rodilla solo para sorprenderme cortándola. Carne y llenando mi plato con un poco de todo lo que había en la mesa. Otros señores y damas observaban con las pestañas bajas, algunos lo suficientemente atrevidos como para susurrar. Tenía la sensación de que no era un comportamiento típico del príncipe. Los ignoró, aunque sin duda sintió su atención y silenciosa especulación. ¿Te apetece salsa extra, mi lady? Preguntó. Dirigí mi atención hacia él, con el pulso acelerado. Definitivamente. Estaba montando un espectáculo, pero no tenía idea de para quién. Siguiendo la corriente con su plan, negué con la cabeza. No, gracias, Su Alteza. Mi uso de su título pareció complacerlo, aunque dudaba que la curva casi imperceptible de sus labios fuera notoria para alguien más. Después de atender mi plato, se sirvió generosas porciones y entabló una conversación con el señor a su izquierda. Esta era la versión que esperaba antes, el príncipe con modales ejemplares. No el bárbaro que había pateado las puertas. Aunque ambos aspectos de él eran intrigantes. Dios ayúdame. No tenía ningún derecho a encontrarlo intrigante o atractivo en absoluto. Escuché cortésmente a la mujer noble que estaba a mi lado mientras se quejaba de la doncella, luego de su acidez estomacal, del tapiz comido por insectos en su salón de recepción. La dejé hablar libremente sobre todas las cosas que la enojaban mientras comía. Su atención vagó por mi tatuaje, el amuleto, y se posó en el anillo de mi dedo, pero nunca preguntó por ellos. Hasta el momento, nadie se había desviado hacia ningún tema de interés y dudaba que pudiera aprender mucho aparte de los chismes ociosos. Esta noche la corte se comportaría de la mejor manera. No estaba segura de estar satisfecha, pero al menos la comida valió la pena.
Mi carne se cortó como mantequilla y tenía un sabor delicioso. Hice todo lo posible para concentrarme en las conversaciones y no perderme en los sabores. Quienquiera que cocinó esta comida era inmensamente talentoso. Me encantaría verlos en la cocina y tomar notas. Quizás podría jugar con mis propias variaciones de salsa. Agregar un poco de sal marina y hierbas al hojaldre para completar los sabores con los que se marinó la carne. Varias veces sentí una mirada intrusa y miré hacia arriba para encontrar la atención de Lord McAden fija en mi pecho. Su expresión hambrienta indicaba que no estaba mirando el amuleto. Lo ignoré como lo había hecho Ira. Los gusanos como él debían permanecer desapercibidos. Aunque esa comparación no era justa para los pobres gusanos. La mujer a mi lado, Lady Arcaline, finalmente me había informado, dejó de obsequiarme con sus quejas llenas de ira el tiempo suficiente para preguntar. ¿Ha conocido a alguien de la corte fuera de la cena de esta noche? Sí, conocí a Lady Fauna en la biblioteca. Lady Arcaline hizo un sonido desdeñoso y se volvió hacia el demonio, que estaba al otro lado. Con todo lo que había pasado, me olvidé de Fauna. Bebí un sorbo de vino y miré alrededor de la habitación, sorprendida de verla charlando con Añir y otro joven demonio al final de nuestra mesa. Era una lástima que no estuvieran sentados más cerca, hubiera sido mucho más agradable. Antes de que pudiera reflexionar sobre el sentimiento de camaradería con alguien en la corte de Ira, Lord McAden se inclinó sobre la mesa, mirándome los labios con audacia. Fue una mejora con respecto a su lectura no tan sutil de mi escote. Fue una suerte para el que Ira todavía estuviera enzarzado en una discusión con el señor a su izquierda y no se hubiera dado cuenta de su cruda mirada. Estaba dispuesta a pasar por alto su idiotez a favor de mantener la paz esta noche. Mañana sería una historia diferente. Probé otro bocado de carne y un poco de las verduras con hierbas. Realmente eran divinas. Consiéntame, Lady Emilia. La voz chirriante de McAden me apartó de mi comida. ¿Alguna vez ha experimentado algo tan placentero como la comida demoníaca antes? Con cada bocado, parece como si estuviera en medio del éxtasis. Debo admitir que es cautivador. Envidio a su tenedor. Los nobles que estaban sentados más cerca de mí siguieron charlando. Cortésmente, pero sentí que su atención se dirigía a nosotros. Era una pregunta capciosa, que casi esquivaba la línea del decoro. Un detalle que había captado durante la cena era que ciertos temas eran tan escandalosos. Aquí como en el mundo de los mortales. Solo el escándalo parecía involucrar una referencia abierta a otros pecados. No me resistí a responder la pregunta. Dígame, Lord McAden, siempre está tan preocupado por las bocas ¿de los demás? Quizás debería reconsiderar con qué casa del pecado se alinea mejor. Bebió un sorbo de vino, luego pasó un dedo por el borde, sin dejar nunca de prestar atención a mis labios. La ira por la que había estado luchando por mantener a fuego lento lentamente comenzó a hervir cuanto más tiempo él miraba. Me pregunté qué tipo de impresión le causaría a la casa de la ira si lo mutilara antes del próximo plato. Dado el rechazo de Ira a los destripamientos en las reuniones, imaginé que alguna vez había sido un hecho bastante regular. Como futura reina, podría escapar a cualquier verdadero castigo. Enfrentar la furia de Ira podría valer la pena solo para borrar esa mirada repulsiva del rostro de McAden. Me han advertido que no hable de su lengua, mi lady, así que no comentaré sobre su agudeza. Sin embargo, ya que ha sacado el tema, no puedo evitar preguntarme. Parece que está disfrutando la carne bastante bien. Pero, ¿esa perfecta boquita suya ha probado alguna vez polla? Mi mandíbula se apretó con tanta fuerza que me sorprendió que Ira no oyera el rechinar de mis dientes. Lord McAden no estaba haciendo referencia a un plato de pollo, aunque sus palabras fueron lo suficientemente inteligentes como para fingir lo contrario. Exhalé lentamente. Estaba tratando de hacerme enojar. Me negué a dejarlo triunfar. Si no, tendremos que remediar eso pronto. Esta noche, tal vez. Mojó el dedo en el vino y luego succionó lentamente el líquido. La amplia
Sonrisa que me dio no llegó a sus ojos llenos de odio. Brevemente fantaseé con sacar esas cosas pequeñas de su cabeza. Incluso se lo prepararé yo mismo. Me han dicho, en más de una ocasión, lo bueno que es el mío. Mi agarre se apretó sobre mi cuchillo de la cena. No quería nada más que empujarlo en su corazón. Sin pensar mucho en las consecuencias, levanté la hoja y me puse de pie, mi hermosa silla arañando la piedra en una advertencia estridente. La habitación lanzó un grito ahogado colectivo. Fue el último sonido que se hizo antes de que comenzaran los gritos confusos de Lord McAden. Un líquido tibio me roció el pecho y la cara. Estaba tan sorprendida que dejé caer el cuchillo y me limpié las mejillas. Mis dedos estaban cubiertos de líquido rojo. Un segundo después, el olor metálico golpeó mi garganta. Sangre. La sangre ahora estaba salpicada a través de la guirnalda de hojas perennes en la mesa, a través de mí. Mi atención se centró en la fuente de sangre. En el lugar colocado ante el vil señor estaba ubicada una lengua cortada y empalada. Miré mi cuchillo de la cena, sin pestañear, sin saber si lo había atacado. Entonces noté la daga de la casa de la ira. Todavía vibraba por la fuerza que había usado para empujarla a través del plato y luego tan lejos en la mesa. Dejé escapar un suspiro silencioso, incapaz de apartar la mirada. Las piedras preciosas de lavanda en los ojos de la serpiente brillaban con furia. O tal vez sed de sangre. Había olvidado cómo la daga se enorgullecía de sus ofrendas. La cena ha terminado, declaró el príncipe demonio, su voz peligrosamente baja. Tiró de su cuchilla ensangrentada para liberarla. Salgan.